Luego de un repaso, luego de un repaso de las conquistas en la clase anterior, ahora en esta clase 8 volvemos a Europa y vamos a mirar algunos de los eventos que van sucediendo en este siglo XVI, XVII, y uno de los puntos centrales que va a ser derivado de lo que es la Reforma Católica justamente es la piedad mística. O sea, aquí vemos dos de estos místicos que van a tener un lugar muy importante dentro de la vida del catolicismo ya en la Edad Moderna. La Contrarreforma produjo especialmente en España una de las formas más bellas y profundas de la mística europea de todos los tiempos. La Orden de Carmelo dio a España sus dos grandes místicos, los dos de la misma provincia de Ávila en Castilla la Vieja. Así que tenemos a Teresa de Jesús y a Juan de la Cruz. En ese grabado, Teresa de Jesús, contemporánea de Lutero, 1515 a 1582, fue cultivadora de la prosa en su libro de su vida, en el que cuenta su propia historia, expone sus inquietudes religiosas, en el de las fundaciones, y en el que narra sus esfuerzos para crear nuevos conventos carmelitas reformados. Sobre todo, uno de los escritos más renombrados de esta mística es el Castillo Interior y también las Moradas, que vamos a echar un vistazo a esos escritos, en el que nos ofrece un auténtico estudio psicológico de los procesos por los que pasa el místico para llegar a una unión perfecta con Dios. Teresa realizó una infatigable obra como reformadora de su orden, recorriendo toda España, compuso algunos de los más altos escritos de la literatura mística de todos los tiempos. Por su lado, Juan de la Cruz, discípulo de Teresa, él tiene un escrito conocido como el Cántico Espiritual entre el alma y Cristo, su esposo, y en La Noche del Alma también expresa poesía española más sublime, llena de un simbolismo mágico, dice Deiros, el mundo maravilloso de la mística que lleva a la búsqueda y a la unión con Dios. Juan de la Cruz enseñó nuevas formas de oración interior. Así que todo lo que es la oración, la vida mística, va a ser parte de este renuevo católico y produjo eh, a estos personajes que realmente también son importantes considerar para lo que es la espiritualidad cristiana. Así que acá tenemos parte de lo que es las moradas o castillo interior de Santa Teresa de Jesús. Y ustedes vean el estilo, ¿no? De mirada introspectiva que tenían estos místicos y cómo buscaban en Dios, ¿no? Su fortaleza, su santidad, una vida interior plena, ¿no? En las moradas o castillo interior, vamos a leer un extracto en que trata de la hermosura y dignidad de nuestras almas. Pone una comparación para entenderse y dice la ganancia que es entenderla y saber las mercedes que recibimos de Dios. Como la puerta de este castillo es la oración. ¿Mm? Así que ella ejemplifica la vida interior como un castillo que tiene muchas habitaciones, ¿no? Estando hoy suplicando a nuestro Señor, hablase por mí, porque yo no atinaba a cosa que decir, ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia, se me ofreció lo que ahora diré, para comenzar algún fundamento, que es considerar nuestra alma como un castillo, todo de un diamante o muy claro cristal, donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. Que si bien lo consideramos hermanas, porque ella escribía obviamente, sí, a monasterios femeninos, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso a donde dice él tiene sus deleites. Pues, ¿qué tal os parece que será el aposento a donde un rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes se deleita? Es interesante cómo ella presenta el alma y cómo hace esta alusión a que Cristo vive en ese castillo, usa esta alegoría, esta imagen,
para dar a entender que Cristo mora en nuestras vidas y que nuestras vidas es un castillo y que hay que tenerlo siempre bien. Lo que uno sabe en la práctica, pero cuando uno lee esto se da cuenta de la importancia que es nuestras vidas, nuestras almas como esa morada del Señor. Sigue diciendo Teresa de Jesús. No hallo yo cosa con qué comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad, y verdaderamente apenas deben llegar nuestros entendimientos, por agudos que fuesen, a comprenderla. Así como no pueden llegar a considerar a Dios, pues Él mismo dice que nos crió a su imagen y semejanza. Pues si esto es, como lo es, no hay para qué nos cansar en querer comprender la hermosura de este castillo. Porque puesto que hay la diferencia de él a Dios, que del criador a la criatura, recuerdo de vuelta que esto no son errores de ortografía o de escritura, sino que es un estilo de español más vale antiguo, y así está puesto para que ustedes se pongan también en la época, ¿no? Pues es criatura, basta decir su majestad, que es hecha a su imagen, para que apenas podamos entender la gran dignidad y hermosura del alma. ¿M? Entonces, el tema del alma es muy interesante porque eh, acá Teresa de Jesús nos lleva a entender que estamos creados a la imagen de Dios, ¿sí? Y que ya esto es todo un misterio, ¿no? De que somos como ese castillo donde habita el Señor, y estamos hechos con esa complejidad y esa hermosura, ¿no? No es pequeña lástima y confusión que por nuestra culpa no entendamos a nosotros mismos ni sepamos quiénes somos, ¿no? Imagínate hoy con los conflictos de identidad que hay, ¿no? Qué bien nos vendría esta lectura. ¿No sería gran ignorancia, hija mía, que preguntasen a uno quién es y no se conociese ni supiese quién fue su padre ni su madre, ni de qué tierra? Pues si esto sería gran bestialidad, sin comparación es mayor la que hay en nosotras cuando nos preocupamos saber, perdón, cuando no procuramos saber qué cosas somos, sino que nos detenemos en estos cuerpos y hacia bulto, ¿m? Porque no, porque lo hemos oído y porque nos lo dice la fe. Sabemos que tenemos almas. Más que bienes, puede haber en esta alma o quien está dentro en este alma o el gran valor de ella, pocas veces lo consideramos y así se tiene en tan poco procurar con todo cuidado conservar su hermosura. Todo se nos va en la grosería del engaste o cerca de este castillo que son estos cuerpos. Así que acá Teresa de Jesús, un llamado a las mujeres a ocuparse más de la belleza del alma que de la belleza externa. Así que, eh, después de considerar brevemente esta mística, vamos a esta faceta de las confesiones que hubieron en este tiempo, hubieron varias guerras, así que van a ver siempre que la parte monástica de la iglesia es la que mantiene esa pureza de la fe, mientras la parte del poder va a tratar de establecerse y una de las formas es a través de guerras, de confesiones y demás. Acá tenemos lo conocido como la Confesión de Habsburgo. En 1530 la Dieta de Habsburgo les dio a los protestantes el derecho de ser oídos. Se presentaron tres declaraciones de fe, siendo la más larga la presentada por los luteranos, que fue redactada rápidamente por la mano derecha de Lutero llamado Felipe Melanchthon, el educador de Alemania. Curioso, dato curioso, esto no vas al margen, que Lutero era muy agustiniano, es decir, se alineaba bien con Calvino en cuanto a su pensamiento de la predestinación, de la soberanía de Dios. Por su lado, Melanchthon era un tanto más inclinado a lo que es el libre albedrío, ¿no? Pudiéramos decir que Melanchthon está más alineado con lo que es Jacobo Arminio. Así que bueno, dicho y cerrando este paréntesis, Melanchthon es el que desarrolla este escrito, ¿sí? Que se va a llamar Protestatio. ¿M? Y de ahí el nombre protestantes. ¿M? Eh, Procuró reducir Melanchthon al mínimo las diferencias con los católicos y llegó a ser la declaración oficial de la fe luterana.
La confesión evitaba cuestiones controvertidas como el purgatorio, la transubstanciación y el sacerdocio de todos los creyentes, pero afirmaba vigorosamente la doctrina de la justificación por la fe, defendía la entrega de la copa a los laicos, rechazaba el celibato obligatorio del clero y atacaba el poder temporal de los eclesiásticos. A partir del año 1530, los luteranos procuraron organizarse en ligas defensivas para protegerse de los esfuerzos de Carlos V por restablecer el catolicismo en Alemania. Claro, no querían perder territorio y Carlos V, emperador, intenta establecer de vuelta el catolicismo por la fuerza. La iglesia luterana se puso en manos de los príncipes y se transformó en la iglesia estatal y territorial. De vuelta, acá uno bien pudiera decir que reforman, pero no reforman completamente. Así que bueno, porque siguen en esta alianza, en este casamiento con el Estado. Año 1532 al 1546 fueron los más propicios para el luteranismo. Ya que se amplió lo que se va a conocer como la Liga de Esmalcalda, año 1531, que se había constituido como una liga defensiva. No obstante, los últimos años de la vida de Lutero no fueron para él los mejores. Entonces ya estamos hablando del final de Lutero prácticamente y ya el avance del protestantismo en este tiempo, ya tomando una posición armada, como en este caso la Liga Esmalcalda. Y bueno, eh, la actitud negativa hacia Zwinglio, Lutero dejó cosas buenas y cosas negativas. ¿Sí? Esta actitud negativa hacia Zwinglio, hacia los anabaptistas y hacia otros grupos disidentes en Lutero, profundizó las divisiones del protestantismo y comprometió al luteranismo con los conflictos políticos de aquel tiempo. Segundo, su aprobación a la bigamia de Felipe de Hesse. Esto es otra mancha, el luterito. Sí, a Lutero le van a preguntar a los católicos qué pasa con la bigamia de este príncipe Felipe de Hesse, y como Lutero siempre se ponía del lado del poder, si Felipe hubiese sido un campesino lo hubiese liquidado, pero como no era un campesino, era un hombre de poder, eh, Lutero, con esta cosmovisión bíblica de eh, la Biblia se puede tomar de manera, hay que tomarla de manera completa, ¿no? Eh, y lo que la Biblia no prohíbe está bien. Esta es un poco la idea de Lutero. Todo lo que la Biblia no prohíbe se puede hacer. Entonces la Biblia no dice nada de fumar, se puede fumar. Y con el tema de la bigamia, él argumenta de una manera basada en el Antiguo Testamento que si Abraham probó con Sara también, y si Jacob tuvo cuatro y David tuvo unas cuantas y con Salomón se perdió la cuenta, ¿no? Entonces no había problema de tener dos mujeres porque Jesse no era un sacerdote, sino era un político y bueno, pues se lo podía aprobar, no había problema, ¿no? Si él la podía sostener. Entonces en este sentido Lutero también trajo bastante división aún entre las filas protestantes, ¿sí? Y su actitud especialmente hacia los judíos, que fueron tratados con violencia debido a la influencia de Lutero, quien se adhirió abiertamente a actitudes antisemitas. Entonces muchos van a juzgar a esto, incluso van a algunos, no estoy de acuerdo con esto, pero se ha dicho, como Lutero era alemán, Hitler en el futuro va a tomar ideas aparentemente de Lutero en esta cuestión del antisemitismo. Repito, yo no estoy de acuerdo con esto, pero Lutero más que nada, el conflicto que tenía con los judíos, porque los judíos abiertamente rechazaban a Jesucristo y la justificación por la fe. Entonces Lutero era una de estas personalidades muy fuertes cuando encontraba este tipo de divisiones o disensiones, más vale, y él se oponía también drásticamente, por lo cual muchas veces él habla de manera racista contra los judíos y se le factura, se le pasa el tema de tener actitudes antisemitas. Para cuando Lutero muere en el año 1546, además, bueno, dicho de Lutero, nada más que se criticaba al Papa, lo insultaba de arriba abajo, especialmente después de unas cuantas copas de cerveza, porque era alemán Lutero, ¿no? Entonces se emocionaba, se cebaba con cerveza y le daba duro al Papa. Lutero no fue quizás la mejor figura de una ética cristiana que uno esperaría, ¿no? Y esto quizás le tumba el ídolo a más de uno, ¿no? Pero
hay que verlo a Lutero también con nuestros ojos, ¿no? Fue un gran teólogo, fue un hombre de su época, fue un hombre que hizo los cambios que pudo hacer, parte de su personalidad lograron esos cambios, ¿no? Así que fue oportuno para esa época y ese tiempo, esa situación en ese tiempo, de destapar y comenzar la reforma. Para cuando Lutero muere en el año 1546, Pablo III convocó a una cruzada contra los protestantes, quienes fueron derrotados por dividirse debido a las traiciones de algunos de sus dirigentes. Así que acá el protestantismo, en esta lucha, se van a establecer en sus territorios y se logra en el año 1555 lo que es la paz de Augsburgo, que se consideró a los luteranos con iguales derechos que los católicos en territorios respectivos en Alemania. O sea, había partes de Alemania que se dividían en sectores católicos o sectores protestantes. Los protestantes tenían igualdad de derechos, especialmente allí. Y se establece el principio de que cada estado tendría la religión que su príncipe eligiera, debiendo ser una con la exclusión de la otra. ¿Mm? De esta manera, Alemania quedó dividida y la Iglesia también entre luteranos y católicos. La declaración cuius regio, ellos religio, cuya religión, su religión, cuya religión del rey es la religión del pueblo, de la gente, significó que la religión de cualquier territorio sería la de la autoridad política gobernante. Entonces vamos a ver esta fragmentación religiosa que se va a solventar con el paso del tiempo. Mientras tanto, la iglesia seguía alineada con el Estado, aún la protestante, por lo que muchos dicen que no terminó de reformar. Foro de esta semana, lecturas y videos. Nos vemos en la próxima.